esta investigación que nos presenta Miguel Vadillo, excónsul Andrés Roemer movió decenas de millones de pesos a paraísos fiscales. Como podemos recordar, él se encuentra prófugo, Andrés Roemer, de la justicia. Él se encuentra ya en Tel Aviv, capital de Israel, desde 2021. Esto por acusaciones en México de violación, abuso y acoso sexual en contra de decenas de mujeres. Se trata de este personaje, Andrés Isaac Roemer Slomiansky, quien además, hay que recordarlo, José Reyes, fue cónsul en San Francisco. Él ahora, de acuerdo con lo que se está revelando en esta investigación a cargo de Miguel Vadillo, realizó transferencias internacionales por cerca de 130 millones de pesos a 16 países de Europa, América, Asia y África. Pues José Reyes, vemos que es un personaje que muy consentido de los medios de comunicación, supuesto analista, por supuesto, siempre con posiciones para justificar el neoliberalismo, para justificar a los gobiernos del PRI, del PAN, de los recientes sexenios, y también para siempre criticar aquellas posiciones que se consideraban más progresistas, pero que era uno, entre comillas, de los intelectuales consentidos, incluso de los medios de comunicación en este país. Vemos también como su parte como funcionario, excónsul en San Francisco durante el sexenio pasado, pero que José Reyes, pues vemos que no solamente tenía este tipo de posiciones políticas, y claro que no solamente está siendo pues acusado por decenas de mujeres de violación sexual, de acoso sexual, también de abuso sexual, sino que ahora pues estamos viendo que él pues transfirió 130 millones de pesos a 16 países de Europa, América, Asia y África. Pues ¿de dónde habrá salido ese recurso, José Reyes? Así es, Osimo, hay que recordar que pues Israel se ha convertido, además de ser un país que ha servido a los intereses de Estados Unidos en la región, pues ahora se ha convertido en refugio de criminales, tomando en consideración a Roemer y a Tomás Herón de Lucio. De ambos personajes, el gobierno mexicano ha solicitado la extradición sin haber obtenido resultados, lo cual incluso va a ser difícil, tomando en consideración el pensamiento retrógrada y fascista del Estado de Israel. En el caso que nos ocupa, Andrés Roemer precisamente se hizo famoso en aquel programa de televisión que se denominó Entre lo Público y lo Privado, donde daba cátedra, según él, de conocer cuestiones de terapeuta para relaciones de pareja y, por supuesto, de sexualidad, sin saber que con el tiempo utilizaría, pues, este programa y sus supuestos conocimientos en la materia para aprovecharse y violar a mujeres y aprovecharse, pues, de ellas, que incluso tienen ya muchas denuncias en su contra. A título personal, desde el punto de vista económico y del enriquecimiento que se presupone ilícito, Roemer transfirió más de 50 millones de dólares entre 2014 y 2021 a Estados Unidos. 50 millones de pesos y $6,000 más o menos. Ah, sí, claro, perdón. Entre 2014 y 2021 a Estados Unidos, Francia e Israel, y por conducto de la Asociación Civil Poder Cívico, de la cual es representante legal y socio fundador, se enviaron a 16 países otros 47,896,426 pesos y $1,518,635, incluidos paraísos fiscales que son utilizados para evadir el pago de impuestos o ocultar fortunas mal habidas, de acuerdo con el reporte de Miguel Vadillo. Poder Cívico dice dedicarse a ser un centro de pensamiento y acción que proporcione herramientas a los ciudadanos para construir un México libre, próspero y seguro mediante redes sociales, innovación en política y difusión. Sin embargo, la Red de Periodistas Unidas Mexicanas informó desde marzo de 2021 que tiene documentadas 31 denuncias por violencia sexual ejercida por Andrés Roemer y cuenta con 5 testimonios que dan cuenta del modus operandi del excónsul para acercarse y agredir a las mujeres.
En uno de sus comunicados, dicha asociación de periodistas reportó que cuenta con un registro de 61 historias de mujeres violentadas por el excónsul mexicano y exembajador de buena voluntad de la UNESCO. En el 88% de los testimonios recibidos, Periodistas Unidas Mexicanas narra conductas y hechos coincidentes con los delitos de acoso, abuso sexual y violación cometidos por Roemer. Sósimo. Pues sí, José Reyes, como decíamos, se trata de un personaje que además en su momento fue muy protegido por el statu quo, por los grandes medios de comunicación, y que además se le tenía esa aura de supuesto intelectual, de una persona que además había sido cónsul, un servidor público finalmente, y que a estas conductas, José Reyes, pues se le agrega esto que se ha ido descubriendo, pues las transferencias a países de varios millones de pesos que muy difícilmente podría justificar tanto el origen como el propio destino. De acuerdo con las declaraciones anuales de este exdiplomático, de 2013 a 2019, reportó al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ingresos por 73.096.565 pesos, mientras que la asociación civil, de la cual es asociado fundador, Poder Cívico, tuvo ingresos por 62.491.991 pesos. Sin embargo, las deducciones autorizadas a esta asociación civil fueron superiores a los ingresos de 67.462.620 pesos. Pues de nueva cuenta, José Reyes, vemos cómo se utiliza este esquema de crear supuestamente fundaciones para algún tipo de servicio social y que en realidad pues terminan lavando dinero y evadiendo a el propio fisco. ¿Cómo es posible que haya tenido deducciones autorizadas superiores a los propios ingresos que reportó esta fundación y que pues son por varias decenas de millones de pesos? Pues sí, se trata de un personaje que creó esta fundación, que sigue prácticamente, por supuesto, existiendo esta fundación Poder Cívico, y que vemos de nueva cuenta este esquema supuestamente para ayudar en algo a determinadas poblaciones vulnerables, y en realidad son negocios. Ahí tenemos el caso del Centro Fox, por ejemplo, de Vicente Fox y de Marta Sahagún. Tenemos esta asociación Conde de Valenciana que preside el rector de la UNAM, Enrique Graue, y tenemos pues muchas otras fundaciones. Pues una más es esta Poder Cívico, fundada por Andrés Roemer, prófugo de la justicia, y que decíamos pues tuvo estos ingresos de acuerdo con las propias declaraciones anuales que presentó al SAT, al Servicio de Administración Tributaria. Según el SAT, la donataria Poder Cívico realiza transacciones con diversas sociedades mercantiles identificadas como empresas fachada, algunas incluidas en la lista definitiva del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, el cual expone que son contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos ni con los medios para realizar operaciones que amparen dichas facturas, porque lo que se trata de un delito que es casual para revocar, el permiso de operación de dicha asociación civil. Pues de nueva cuenta, imaginemos empresas que no existen más que en el papel, que no tienen empleados, que no tienen siquiera una sede física, existen solamente en el papel para justificar el traslado de millones de pesos, en este caso, pues ¿a dónde? A los bolsillos de este personaje. Pues causa mucha indignación. Esta defraudación prácticamente es un gran fraude a los mexicanos, a las mexicanas, y que pues este esquema, de nueva cuenta vemos este esquema utilizado para extraer recursos, sacarlos del país a paraísos fiscales, y pues con eso estarse dando la gran vida a Andrés Roemer, riéndose de las propias de los propios requerimientos de las autoridades que desde México se le realizan. José Reyes. Así es, Osimo, este personaje ha estado vinculado pues a delitos de lavado de dinero y de recursos de procedencia ilícita. Como bien lo señala, se ha refugiado en un país con el que México no tiene tratado de extradición. Por tal motivo, precisamente, fue que se refugió ahí. Lo mismo que Tomás Herón de Lucio, este personaje de la Procuraduría General de la República, que participó en la compra de equipo de espionaje
y precisamente fue el que sembró algunos restos supuestamente de los estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula. Cocula. Escondido, por lo tanto, en Tel Aviv bajo la protección del gobierno israelí, Andrés Roemer creó una compleja red financiera en México y el extranjero para mover estos millones de decenas de pesos y dólares a través de empresas y asociaciones civiles, algunas de ellas con alertas de la autoridad financiera por ser empresa fachada y empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS. De acuerdo con los expedientes que se mantienen abiertos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en la Unidad de Inteligencia Financiera, Roemer suma 5 órdenes de aprehensión en su contra. Para evitar ser detenido, huyó a Israel, donde, decíamos, país que no tiene tratado de extradición con México, por lo que autoridades encabezadas por el presidente López Obrador han solicitado por la vía diplomática y judicial al gobierno israelí que entregue a este sujeto que tiene procesos penales abiertos en nuestro país por dichos delitos. Roemer Smolansky no es el único mexicano protegido por el gobierno de Israel. También huyó a ese país el exfiscal de la Procuraduría General de la República, Tomás Herón de Lucio, ex policía que autorizó la compra de equipo de espionaje a empresas israelíes y que está acusado de tortura y fabricación de delitos en el proceso penal abierto por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, fue quien desde hace 2 años obtuvo de diversos jueces órdenes de aprehensión en contra de Roemer por delitos de abuso sexual y violación, y ha declarado al respecto que la Fiscalía realizó los trámites ante las instancias correspondientes, en este caso la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes hacen lo propio ante el Estado de Israel, a efecto de que pueda ser detenido Andrés Roemer con fines de extradición, bajo el principio de reciprocidad internacional. Con las cuentas bancarias congeladas a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera, este órgano de inteligencia continúa las indagatorias en contra de Roemer que, de acuerdo con testimonios de 61 mujeres, abusaba de su posición de poder para acosar y violar a sus víctimas. Pues sí, José Reyes, como decíamos, se trata de un caso que indigna mucho porque este personaje tuvo la oportunidad incluso pues de salir de este país. Hay que recordar que incluso él había dicho que salía por un asunto que ya tenía planeado con anterioridad, pero que no tenía nada que ver estas acusaciones que había en su contra. Y pues vemos, José Reyes, que no se trataba solamente de esto que ya nos parece muy grave y deleznable, pues el abuso sexual de mujeres, sino que además también vemos que pues estaba encargado de hacerse de recursos, muchos de ellos de origen público, y que mediante una fachada que era esta fundación, pues simulaba que transfería a empresas, pagaba servicios a algunas empresas que solamente existían en el papel y que servían para mover el dinero, decíamos, incluso fuera de territorio mexicano a 10 países, y que sí, eso le ha permitido pues vivir con tranquilidad allá en Israel, como decíamos, riéndose de los requerimientos que desde México se le hacen. En los datos relevantes que la UIF y el SAT presentaron ante la Fiscalía, destacan que el exdiplomático mexicano recibió entre 2013 y 2019 27.800.000 pesos por concepto de servicios profesionales de parte de la empresa Desarrollo de Proyectos Sinosura, SC, la cual presenta coincidencia con el domicilio fiscal de Poder Cívico, la asociación controlada por Andrés Roemer y que a través de esta obtenía donativos para financiarse y evadir el pago de impuestos. Las autoridades financieras también le siguen la pista a Sinosura, la cual realiza transacciones con Starcom Worldwide, SADCB, empresa que también es investigada por la Fiscalía Anticorrupción con una averiguación previa que lleva por número FEDFEC, UNAI CDMX 583/2019. En los registros del SAT aparecen como presidente de Poder Cívico Pablo Corquidi Abud, quien también es apoderado de la Asociación Civil Más Encuentros. Como secretario, Bernardo Noval Bravo.
como vocal Germán Emiliano Calderón Carmona y como representante legal Roemer Slomiansky. Esto nos informa, por supuesto, Miguel Vadillo en esta investigación que le estamos presentando el día de hoy. Hay que recordar, como bien lo señala Sósimo, que Andrés Roemer pasó de negar las fechorías de abuso sexual y violación a precisamente en los enviados de la Secretaría de Relaciones Exteriores a pedir que se le permitiera hacer una declaración desde Israel para que aclarara estos supuestos infundios en su contra, algo que por supuesto no fue aceptado por las autoridades, sino que tiene que enfrentar a la justicia en México. Si bien, como lo señala Sósimo, dijo que se iba y que ya tenía un viaje programado, la pregunta es, ¿y por qué ya no regresó? Si solo iba a una especie de arreglar negocios y a tomarse unos días de vacaciones. Como sea, entre 2003 y del 2020, Poder Cívico realizó transferencias internacionales a 16 países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, por 47.896.000 pesos y 1.519.000 dólares, que al tipo de cambio actual serían de 25 millones de pesos. De ese monto, los envíos de dinero que hizo esa asociación civil donde participa Roemer se realizaron a Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Brasil, Israel, Chile, Francia, Noruega, Ruanda, Países Bajos, Andorra, Suiza, Japón y Costa Rica. Es decir, todo este entramado financiero en 10 países que realizó Andrés Roemer, ¿con qué objetivo? Si presume de ser honesto y transparente. Asimismo, entre 2007 y 2020, Poder Cívico realizó transferencias del gobierno de Puebla calculadas en más de 300 millones de pesos, mientras que en 2021 esa asociación civil recibió otros 3 donativos, uno por 29 millones de pesos, de parte del sector público nacional, sin especificar qué dependencias le entregó dichos recursos públicos. Otro donativo corresponde a una persona moral que le transfirió 16.107.783 pesos y una persona física también sin identificar le entregó 43.312 pesos. Otros donativos en 2022 fueron por 9.500.000 pesos de parte de una empresa sin identificar y 529.833 pesos de una persona física. De acuerdo con los datos fiscales de Poder Cívico, hasta 2022, un año después de que se liberaran las órdenes de aprehensión contra Roemer, esa asociación civil reportó ingresos por 5.473.538 pesos. En otras cifras que reportó al fisco Poder Cívico, destacan sus gastos en asesorías por 6.823.000 pesos, gastos de operación por 1.048.000 pesos, en arrendamiento de inmuebles 239.000 pesos, en telefonía 143.000 pesos, en gastos financieros de 33.000 pesos y en papelería 14.000 pesos. Extrañamente registra 0 pesos en salarios. De tal manera, pues, que el excónsul en San Francisco, que dice haber realizado estudios en las universidades de Harvard, California, Nacional Autónoma de México y del ITAM, envió mediante transferencias internacionales 50.500.000 pesos a Estados Unidos y Francia, 2014-2021, y de ese total 36,5 millones a Apex, empresa Fintech. De acuerdo con información aduanera, Roemer realizó vuelos internacionales en compañía de su esposa, María Hernández Cortés, a Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Francia, Brasil, Reino Unido, República y República Dominicana. La dulce vida, Sósimo Camacho. Y José Reyes, pues son 16 países a los que Roemer envió precisamente pues estas decenas de millones de pesos
y vemos que también se cuenta precisamente en esas investigaciones con los vuelos internacionales que ha citado José Reyes, pero también hay otros movimientos financieros que realizó Poder Cívico, la fundación que de este personaje, con movimientos financieros que realizó esta fundación con empresas que ya tenían reportes de operaciones inusuales, prestanombres y empresas fachada. En el caso de Poder Cívico envió, de hecho, en 2015, mediante un cheque por 3.5 millones de pesos, recursos a la empresa oaxaqueña Servicios Profesionales Yomara, la cual tiene 3 alertas de la Secretaría de Hacienda por reportes de operaciones inusuales, y en donde aparece como apoderada y accionista una joven de 31 años. Otro envío, en 2015, por 3.1 millones de pesos fue la empresa Maquila y Mantenimiento Farsec, que tiene también 3 reportes de este tipo del SAT, y la apoderada legal tiene características de prestanombres. Upper Marketing recibió un cheque de caja por 5 millones de pesos en 2019 y otro por 7.5 millones en octubre de 2018. Esta empresa también tiene alerta por esquema de operación incongruente y relacionado con apertura de cuentas en Oaxaca de personas morales que comparten el mismo domicilio y presuntamente son empresas fachada, además de tener alerta del SAT porque su representante legal es un presunto prestanombres. También Poder Cívico envió un cheque por 3.2 millones de pesos en 2019 a la empresa Diseño, Organización y Producción de Eventos, la cual tiene alertas por recibir 18.5 millones de pesos y retirarlos en el mismo periodo de 5 meses entre agosto de 2019 y enero de 2020. Esta asociación civil que representa legalmente Roemer también envió cheques a la empresa Bidon Internacional de Servicios, la cual tiene 8 alertas de Hacienda por reportes de operaciones inusuales y aparece en el listado del SAT de simuladores definitivos. Pues José Reyes, se trata de un esquema que da cuenta de este personaje, Andrés Roemer, no solamente como alguien que abusó desde el punto de vista sexual de 61 mujeres, de acuerdo con las propias denuncias, sino que también lo vemos a la cabeza de un esquema financiero con empresas de simulación, empresas fachada y una asociación que supuestamente, una fundación que supuestamente tendría que generar servicios para personas de poblaciones vulnerables, y pues resulta que es otro gran negocio solamente para hacerse de recursos. Son recursos millonarios que ha manejado de manera personal Andrés Roemer, y también a partir de esta fundación. Me parece, José Reyes, pues indignante, porque ya decíamos, a pesar de que están avanzadas estas investigaciones, simple y sencillamente, pues este país de Israel que está ocupando Palestina, pues con toda la impunidad que el mundo, pues no tampoco extradita ni a Andrés Roemer ni a Tomás Herón de Lucio. Así es, Osimo. Perdón. Entre abusadores te veas, tanto Roemer como el país anfitrión, que le dio cabida precisamente prófugo de la justicia mexicana. Y lamentablemente no se ve, desde luego, promisorio que pueda ser extraditado, ni siquiera mediante una acción de buena voluntad, pues precisamente porque Israel ha sido rapaz, intervencionista, agresor, y ha despojado incluso de los territorios de Palestina, donde se fue a asentar en 1947. De tal manera que no solo Roemer, sino también Tomás Herón, se ve difícil que pueda obtenerse esta extradición de parte del gobierno de Israel, Sosimo. Sí, lo vemos muy, muy complicado. No obstante, las solicitudes que de carácter formal ha enviado el gobierno mexicano para ambos casos, en el caso incluso de Tomás Herón de Lucio, pues Alejandro Encinas había tenido reuniones importantes con personajes del gobierno de Israel, donde supuestamente estos integrantes del gobierno de Israel le solicitaban más información al gobierno de México, y en los dichos pues decían que tenían una buena disposición para trabajar con sus contrapartes mexicanas. Pues ahí está toda la información. Hay videos incluso de Tomás Herón de Lucio participando en estos interrogatorios de tortura.
y que además está toda la investigación sobre cómo se creó esta llamada verdad histórica, que no es otra cosa sino la falsificación de una versión de los hechos, y que pues están todas las pruebas ahí, Israel se niega a extraditar a Tomás Cerón de Lucio. Y vemos que pues también se está negando a extraditar a Andrés Roemer. Está prácticamente estos dos personajes como prófugos de la justicia mexicana, pero viviendo muy bien a sus anchas allá en Israel. Y en el caso de Roemer, en el que hoy nos ocupa esta investigación de Miguel Vadillo, pues da cuenta de los dineros que se hizo, de los millones de que este personaje pues pudo sacar de México y mandarlos a 16 países. Y también vemos a una fundación con un modus operandi para defraudar a la sociedad mexicana. Impresionante y muy, muy indignante este caso que nos ha documentado Miguel Vadillo.